Toby Murdoch, mejor conocido como la araña desnuda, no es el héroe que esperábamos, ni siquiera uno que quisiéramos. De la clandestinidad a la infamia, su vida estuvo marcada por el caos, las malas decisiones y situaciones tan absurdas como peligrosas. Desde enfrentarse a la ley, ser traicionado por un misterioso benefactor y fundar su propia base secreta en un departamento en ruinas, hasta formar parte de un equipo de héroes y ser humillado de la peor forma posible. Esta es la historia de cómo un supuesto justiciero terminó hundido en el escándalo y la decadencia. Abróchense los cinturones, porque hoy vamos a repasar la bizarra historia de la araña desnuda. Toby Murdoch llegó a Los Ángeles a los 28 años con un propósito en mente: convertirse en un héroe. Bajo el alias de Spider-Man, intentaba salvar el día, aunque sus intentos por hacerlo no siempre terminaban como él esperaba. Aprovechando la soledad en la zona de los tribunales, Toby tomó una decisión insólita. Se despojó de su ropa hasta quedar casi desnudo y, sin pensarlo dos veces, comenzó a balancearse por la ciudad con sus telarañas. Su extravagante hazaña no pasó desapercibida, y pronto la gente comenzó a llamarle la araña desnuda. Debido a eso, se lo comienza a investigar por órdenes expresas del alcalde de ese entonces, Mr. Chiquito, un gorila albino capaz de comunicarse sin ningún problema con los humanos. Toby, al cabo de los días, termina en la cárcel y posteriormente alguien llamado Whis paga su fianza para sacarlo de ahí. Toby tenía cargos por practicar desnudez pública y atacar en ciertas ocasiones a civiles. Whis lleva a Toby hasta su base, en donde le propone ser su guardaespaldas, a lo que Toby acepta y recibe un traje especial con tecnología de punta. Luego de eso, Toby abandona el lugar y al poco tiempo recibe una invitación de Whis para que vaya nuevamente a su base. Sin saber muy bien lo que pasaba, Toby llega a la base y es seducido por Whis, manteniendo un encuentro sexual muy caliente. Toby, quien todo este tiempo pensaba que Whis era mujer, fue engañado, y una persona que estaba en la sala con ellos, grabó lo que hicieron, difundiéndolo en las redes sociales. Toby había enloquecido y quería matar a Whis por lo que le hizo hacer, por lo que al intentarlo, recibió un disparo en su polla y no tuvo otra alternativa más que irse del lugar, ya que de lo contrario acabaría muerto. A partir de ese momento la reputación de Toby Murdoch se vino abajo. Cierta parte de la sociedad angelina consideraba a Spider-Man como un inútil y un fraude, además de que en reiteradas ocasiones, Toby trataba de limpiar su imagen participando en peleas con algunos héroes de la ciudad, sin mucho éxito, pues lo veían más como una molestia y no como una ayuda. Muchos se preguntaban quién era en realidad Spider-Man, cuál era su verdadera identidad. Fue así como Toby, desesperado, creaba numerosas cuentas en distintas redes sociales, como Twitter, para difundir teorías absurdas sobre que cierta persona era en realidad Spider-Man. Sin embargo, algunos sabían de su verdadera identidad y pronto comenzaron a enseñar la verdadera cara de Toby Murdoch, haciendo que este último intente de todas formas censurar lo que era una realidad. Ciertamente, la situación era muy mala para Toby, así que sin haberlo pensado dos veces, intentó hacer una locura. Quería inyectarle su sangre a un ciudadano, al azar, para que de esta forma tuviera sus poderes, creando a un segundo Spider-Man y con ello tener una prueba irrefutable para sus locas teorías. La policía pudo detenerlo a tiempo y lo volvió a meter en la cárcel. Una vez que Toby salió nuevamente de la cárcel, pasó sus días viviendo en su departamento y de vez en cuando saliendo a ver cómo estaba la ciudad de Los Ángeles, siendo ya como un héroe marginado. Unos días después, como si fuera producto de la mala suerte, se quedó sin su hogar momentáneamente, pues el departamento donde se hospedaba había sido quemado junto a los demás. A pesar de lo último, Toby recupera su hogar y vuelve a vivir en su departamento, el que tiene el número 5. Durante el mes de octubre del año 2020, la araña desnuda vuelve a las andadas, y esta vez asesina de forma intencional a un policía al hacer que éste se siente sobre un consolador de acero, destruyendo su ano. Toby se da a la fuga mientras la policía lo persigue y llegan hasta el metro de Los Ángeles, donde es brutalmente atropellado, quedando muy herido pero no por ello muerto, ya que posee una buena regeneración.
Toby sería enviado a la cárcel estatal del estado de California, donde pasaría un día, para después ser liberado y regresar a su departamento. Más tarde, volvería a estar en la cárcel porque atacó nuevamente a un policía mientras se llevaban a cabo las elecciones para decidir quién sería el nuevo alcalde. Al regresar a su hogar, el departamento 5, se da cuenta que estaba siendo ocupado por desconocidos, así que los termina por echar del lugar de manera violenta, sin saber que el departamento había sido vendido porque Toby no pagaba la renta. Los nuevos dueños del departamento denuncian lo que había pasado y la policía vuelve a detener a Toby. Mientras Toby pasa su tiempo en la cárcel, es confundido con un tal Bruce Fisher y lo dejan salir con la excusa de que le quedan pocos días de vida. Al parecer, a Bruce Fisher le habían confirmado que tenía VIH, y que solo le quedaba poco tiempo hasta que la enfermedad le trajera su final. Por eso Toby puede volver a su departamento, donde pasa sus días en paz, hasta que durante diciembre, Toby sería visitado por un viejo conocido, Wes. Este quería continuar con aquel encuentro que habían mantenido esa última vez, a lo cual Toby ignoraba, haciendo como si no estuviera en su departamento. Posterior a eso, Murdock conoce a Luke Gloucester, un mercenario metahumano afroamericano que se convertiría en su guardaespaldas. Toby quería vengarse de Wes, así que aprovechó la ayuda de Luke para llevar a cabo sus planes, haciendo que a cambio pueda vivir en su departamento. Mientras pasaban los días, Toby decide que su departamento sería su base, así que decidió ponerle de nombre, Araña Cave. Durante los últimos días de diciembre, un joven que decía ser el hijo de Luke, se mete a su departamento. Este viste un traje parecido al de la araña desnuda y decía ser un fan de este. Esto le resultaba muy sospechoso a Toby, ya que Luke nunca había mencionado que tuviera un hijo, pero ya era demasiado tarde. Cuando Toby iba a confrontar al joven, Wes entró con sus pandilleros. Rápidamente, Luke aseguró a Wes para que no se vaya del sitio, y ni bien habían pasado 2 minutos, el FBI también estaba ahí para detenerlo. Luke cooperó y entregó a Wes, el cual trató de suicidarse con una pastilla de cianuro que por suerte los agentes del FBI lograron quitársela, desatando la hecatombe, la debacle total, una seguidilla de hechos bochornosos que desembocarían en una batalla campal sin precedentes. Los pandilleros que habían llegado con Wes soltarían una ráfaga de disparos mortales, matando al propio Wes, y haciendo que el FBI contraataque. En eso, Otaker, quien servía al FBI como uno de sus agentes, se metió en la pelea utilizando sus capacidades de metahumano, a pesar de que la pelea duró poco ya que los pandilleros se habían ido al escuchar como Toby les pedía que se fueran. Todo parecía que había terminado, pero era solo el preludio de lo que estaba por pasar. Unos HD, es decir, hombres desnudos, llegaron para defender a Toby Murdock, pues las fuerzas de seguridad lo iban a meter en la cárcel nuevamente, provocando así una guerra en el departamento 5. Mientras el FBI luchaba a muerte contra la horda de HDs, Toby decidía quedarse, viendo lo que pasaba, a lo cual uno de los HD le dijo que escapara. Unos mercenarios, los cuales habían sido llamados por Luke Gloucester, se meten en la pelea y ayudan a los HD para evitar que el FBI se lleve a Toby. Mientras intentaba pedir refuerzos, Otaker fue brutalmente atacado por uno de los mercenarios, quien le infligió una herida letal en el cuello. En un acto de sadismo extremo, le amputaron su polla y lo obligaron a comérsela. Mientras tanto, los agentes restantes del FBI arrasaban con los HD que aún resistían. El departamento, reducido a un escenario de caos y destrucción, quedó en ruinas. Toby Murdock había logrado escapar, pero el destino de Otaker fue aún más macabro, ya que terminaría adentro de un horno junto a una granada, explotando. Toby sería interceptado por la policía y el FBI en el metro, en el cual sería atropellado por 2 trenes mientras trataba de huir, quedando al borde de la muerte. A pesar de todo lo que había pasado, Toby no fue encarcelado como en otras oportunidades y se quedó en su destrozado departamento. A inicios del año 2021, nuestra araña desnuda conoció a Justin Hammer, una persona multimillonaria dueña de Hammer Industries. Este le invitó a unirse a un grupo de héroes llamados los Thunderbolts, ya que sabía de lo que era capaz y además que de esta forma podría limpiar su imagen.
Ahí mismo, Toby conocería a sus compañeros. Red Guardián, Hércules, Darío Johnson, Homelander, Arachnoman, Godspeed y Iron Patriot. Su relación con sus compañeros no era mala, hasta que en su primera misión, Toby fracasaría en una pelea que se desarrollaba en unos callejones oscuros, quedando humillado y con el ano destrozado por la intromisión de unos HDs. Cuando regresó a Hammer Industries, la sede de los Thunderbolts propiedad de Justin Hammer, Red Guardian se pelearía con la araña desnuda, ya que este intentó robarle su traje. Por eso y otras cuestiones más, Toby Murdock, mejor conocido como la araña desnuda, sería expulsado de los Thunderbolts. Godspeed lo dejaría en un rascacielos mientras Toby se encontraba en coma, curando sus propias heridas y completamente desnudo. Al despertar en lo alto del rascacielos, Toby notó que no estaba solo. A pocos metros, un empresario se tambaleaba al borde del vacío, listo para saltar. Sin pensarlo dos veces, Toby lanzó una telaraña hacia su nuca para detenerlo, pero calculó mal la fuerza. El impacto fue brutal. La telaraña se tensó de golpe y el hombre quedó desnucado al instante, su cuerpo yacía colgando en el borde del edificio. Toby, aún conmocionado, observó la escena con horror, dejando tras de sí un desastre imposible de revertir. Al final, Toby sería detenido, esta vez por el FBI, y sería encerrado en una celda de máxima seguridad mientras recapacitaba acerca de todo lo que había hecho. Al mes siguiente, recuperó su libertad, pero el mundo que conocía ya no era el mismo. Su nombre se había convertido en un chiste, un mito que circulaba en las calles y en los rincones más oscuros de Internet. Algunos lo veían como una simple broma, pero para Toby, era un recordatorio constante de su caída. Así fue como la historia de Toby fue marcada por sus fracasos y sus malas decisiones. Un hombre que alguna vez quiso ser un héroe, terminó tomando un rumbo inesperado. Lo que comenzó como un intento de hacer el bien, terminó sumergiéndolo en una espiral de caos y tragedia. Sus errores no solo marcaron su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Tal vez fue víctima de su propia imprudencia, o tal vez nunca estuvo preparado para cargar con la responsabilidad de un verdadero héroe. Ahora, su nombre solo es recordado en anécdotas absurdas y en las sombras de la ciudad que alguna vez intentó proteger. Toby Murdock no dejó un legado de valentía ni de justicia. Solo dejó una historia que pocos han podido comprender.